comenzar la clase. Hoy vamos a ver este tema que me parece muy relevante para asociarlo precisamente a lo que les había comentado, que es lo que vimos, las características y la reforma constitucional de 2011, las características de los derechos humanos y la reforma constitucional de 2011. Entonces, muy bien, les comenté que íbamos a comenzar precisamente, bueno, que para que no se les quedara un ejercicio de la clase anterior, bueno, excepto por Ángel, que no se les quedara el de ejercicio, les comenté que íbamos a hacer una serie de preguntas para identificar precisamente el caso Radilla Pacheco y a partir de ese, bueno, trabajar lo que vimos la clase anterior. Muy bien. Entonces, lo primero que les preguntaría, vamos a comenzamos por orden alfabético. Bueno, aquí comenzaría con Kevin. Kevin, si me puedes comentar acerca del caso, entonces, del asunto Radilla Pacheco, un poco de ponernos en contexto acerca de lo que sucedió, la violación que ve los derechos humanos. Buenos días, profesora. ¿Sí me escuchan? Sí. Ok, bueno, yo lo que me sigue que Rosendo Radilla Pacheco era un campesino de Guerrero. Era Atoyoac de Álvarez, me parece. Y fue privado de su libertad por los militares porque él componía corridos. Entonces se podría decir que le violaron pues sí, su derecho a la libertad. Y de hecho este caso me parece que fue llevado hasta la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Bueno, lo que me sigue. Muy bien, muchas gracias, Kevin. Precisamente fue llevado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, precisamente. Ahorita vamos a ver un poco más del contexto. Dice Wanda que no puede acceder a la clase, pero no sé cómo mandarle la liga. Déjenme ver. ¿Ustedes me pueden compartir, por favor, en el chat la liga que le sale para la clase? Es que como a mí no me salen las ligas, ni en el teléfono ni aquí. ¿Será que me pueden compartir la liga para compartírsela a Wanda? O si la pueden poner en el chat. Ay, muchas gracias, María Cristina. Es que sé que luego hacen eso, pero siempre se me olvida ver cómo configurar Bueno, muy bien. Entonces, ¿qué más, Alejandra? En este caso, entonces, ¿cuál es la violación que tú ves a los derechos humanos? ¿Qué podemos decir? ¿Qué derechos humanos vemos violados? Bueno, porque por eso vamos a hablar del caso, ¿no? Porque contiene violaciones a los derechos humanos. Entonces, ¿cuál es el que ves? Los que nos puedes decir que son más importantes, Alejandra. Bueno, mientras escribe Alejandra, ¿sí tienes tu micrófono? Adelante, Jean Paul. Buenos días, profesora. Hola, Jean Paul, buenos días. Ya mucho ruido, más que voy a mi trabajo. Muy bien, cuidado. Lo que leí del caso de Rosendo Radilla dice que los derechos humanos que se le violaron fue a la libertad de expresión y a su libertad. Sí, muchas gracias. A la libertad de expresión, por esto que nos decía Kevin, ¿no? Que es precisamente una situación en la que hay una desaparición. Ya se fue Alejandra. Bueno, muy bien. Adelante, María Cristina, por favor. ¿Se me escucha, profesora? Sí. Bueno, también yo lo que investigué fue que, aparte de desaparición forzada, porque fue forzada, porque según los militares, como que iban a revisar el camión en donde iba él y su hijo, Rosendo y su hijo, y detuvieron a Rosendo, igual a su hijo, pero después lo dejaron en custodia, por eso lo dejaron libre. Por eso es que su hijo, pues, regresó con sus familiares, cómo se enteraron de todo esto. Y sí, yo también estaba viendo que también le violaron el derecho de la vida porque pues, lo mataron se puede decir que lo mataron en los militares y no, en realidad no se
sancionó como tal a alguien y no hubo como tal un culpable porque pues, se escondieron en ese momento. Sí, esa es otra violación que es la desaparición forzada. Es aún el comité de Derechos Humanos precisamente del organismo interamericano. A ver, déjenme. Muy bien, es que dice Wanda que no puede entrar. Entonces, bueno, muy bien lo que pasó con esto, como bien nos dice María Cristina, que hay un delito que es la desaparición forzada. Les digo que muchas veces vemos que es muy traumático porque no sabemos precisamente qué es lo que pasa. O sea, no sabemos si está muerto, o sea, no sabemos, aunque se puede presumir, claro, que también está violado su derecho a la vida, ¿no? Ahí vamos a ver entre la sentencia que también está esta situación. Puede darse por hecho, pero no lo sabemos. Entonces, precisamente, gracias, Frida, creo que ya está ahí. Adelante, María Cristina. Incluso creo que una forma en la que se defendía el Estado era como que en ese momento en el que pasaron los hechos, todavía no se había permitido lo que es la ¿cómo se llama? La convención entrara en vigor o ejerciera su poder aquí. Profesora, se silenció. Sí, perdón. Gracias. Sí. Sí, eso es algo que vamos a ver ahorita, María Cristina, que también me parece muy interesante o es muy relevante lo que señalas acerca de esta situación de cómo se trató de defender el Estado mexicano, pues por una situación de se había entrado en vigor la convención para que tuviera jurisdicción. Finalmente en eso hay una serie pues como que se trata de defender, pero al final, bueno, es sentenciado, ¿no? Entonces ahorita vemos eso, ahorita, permítanme un segundo, ahora llegamos allá, que es muy interesante, ahorita lo dilucidamos. Entonces, Carlos Alberto, ahora te preguntaría acerca del caso, precisamente, ya establecimos que hay una violación a los derechos humanos, de hecho ya establecimos que el Estado mexicano es el que viola los derechos humanos de esta persona. Y bueno, y ahora te preguntaría entonces específicamente, ¿por qué fue llevado el caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos? Porque fue una... Sí, adelante. Porque fue una detención y posterior desaparición forzada. Y fue denunciada públicamente por los familiares en el momento de los hechos, pero creo que hubo ahí unas saludos porque no se llevó a cabo una investigación. Ay, perdón, ya no escuché eso último. Es que como que se corta. Ya que fue una investigación realizada por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, pero hasta el 2001. Bueno, fue una investigación que se hizo hasta el 2001. Porque Ajá. ya no sabía. Sí, precisamente. Entonces se ventila ante el derecho mexicano en primera instancia, digamos, bueno, ahorita vemos cómo se ventila. Pero ¿por qué va a la Corte Interamericana? O sea, es mi pregunta. No la forma en la que se llevó a cabo el asunto o la forma en la que siguió en México, sino cómo fue o por qué se toma la determinación o quién la toma
O digamos, entonces, ¿cuáles son los prerequisitos para que un asunto llegue ante la Corte Interamericana? ¿Vieron un poco de eso? ¿Pudiste ver? Porque fue una detención y desaparición forzada, pero pues del mismo gobierno mexicano, ¿no? Y entonces, después sí nos han explicado que si no se hace justicia, por ejemplo, desde el MP aquí no sé, en tu zona, pues ya se va llevando hacia otros juzgados, hacia otros lados, hasta llevar no me acuerdo cuál es Ay, no escucho muy bien, la Carlos, como que. máxima corte Ajá. de tribunales de México, pero bueno, a veces sí no se hace justicia aquí en tu país. ¿Ya no me escucha? Más o menos, como que de repente se corta y creo que por ahí tienes algunas buenas ideas, pero no las escucho. ¿Sigo o? A ver si ya te escuchamos. A ver, adelante, adelante. Yo diría que mejor lo escribiera Es porque que sí se corta demasiado. Bueno, está bien, Ángel. Bueno, sí, por favor. ahora se lo Sí, por escribo. favor, bueno, si nos escribes ya, ojalá que se pueda responder mejor. Dice aquí Wanda, y quiero decirles acerca de esto, bueno, porque las autoridades, dice Wanda, entonces, porque las autoridades mexicanas se negaron a resolver el caso. Entonces, pues, ¿cuántos delitos se niega a resolver la justicia mexicana y todos ellos entonces estarían en la Corte Interamericana? Entonces, ¿a qué te refieres, Wanda? A ver si puedes ahondar un poco en esto. Dice María Cristina, porque no le daban la resolución los órganos en menor jerarquía. Pero aquí la Constitución establece que solamente se pueden seguir las instancias nacionales, ¿no? ¿No vieron un poco de esto? A lo mejor por ahí lo leyeron, no sé si lo hayan considerado. Déjenme leerles precisamente. A ver, sí, ¿querías decir algo, María Cristina? Ah, bueno, está muy bien. Entonces, es que ahora quiero precisamente ir hacia allá. Ahorita les voy a decir cuál es la respuesta, pero bueno, un poco como dejar entonces establecido esto. Y acerca también del caso, yo te preguntaría, em, a ver, bueno, Luis Antonio ahorita nos va a escribir, ¿verdad, Luis? Y digo, Luis, Carlos, ¿verdad? Eras Carlos, Carlos, muy bien. ¿Quién faltaba? ¿Luis? ¿Luis Antonio? Luis Antonio, sí faltabas tú, ¿verdad? Muy bien. Luis. Sí, ¿se escucha, maestra? Sí, gracias. Ok. Te voy a preguntar acerca de si viste por qué, seguramente el de la investigación, viste que el caso le decían que era paradigmático. ¿Por qué es tan importante este caso para el derecho mexicano y específicamente para los derechos humanos? Bueno, yo creo que es muy importante con México por bueno, en aquella época todos los derechos bueno, le arrebataron al susodicho, todo lo que conllevó todo eso, y pues hay que ser sinceros, ahorita si hubiera pasado en esta época, pues hubiera sido otro caso muy diferente, ¿no? Creo que en aquel entonces no contaba con los derechos tal cuales, con todas las leyes que ahorita están, y pues creo que eso fue lo que hizo que pegara más en México, ya la importancia de la injusticia, que en aquellos tiempos era lo que más había. Gracias. Sí, hay una época, ahorita vamos a ver eso también. Entonces, de Rosendo Radilla y cuándo se emite la sentencia por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Cuándo desaparece Rosendo Radilla y cuándo emite la sentencia la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Wanda? ¿No? Ah, es que, bueno, ¿no tienes micrófono?
Bueno, a ver, vamos con Frida. Frida, ¿tú te acuerdas de cuándo es el asunto? Un segundo, Kevin, ahorita te doy la palabra para preguntarle a Frida. Frida, ¿te acuerdas de cuándo es el asunto? Muy mal, Frida. Pues no les dije que investigaran para que les pusiera la participación. No sé si tengan algo más. Ajá, así es, Carlos Alberto. Bueno, ahorita vamos a ver las fechas, pero precisamente, ¿por qué les hago esta pregunta de cuándo es la desaparición forzada? Pues porque tiene mucho que ver con el concepto de justicia. O sea, es decir, imagínense, bueno, aquí ya nos dice 20, así es, muy bien, Carlos Alberto. Precisamente desaparece en los 70, ¿no? En el 74, específicamente María Cristina nos da el 25 de agosto de 1974. Y es hasta el 2001 cuando es llevado a la corte, y entonces vamos a ver que la sentencia es precisamente posterior al 2000, no al 2001 ni siquiera, ¿no? Todavía pasan varios años para que tengamos una sentencia por aquella discusión que nos establecía María Cristina acerca de la litis, porque la litis precisamente tiene que ver con el momento en el que es jurídicamente válida este convenio, el hecho de que México esté sometido a la jurisdicción de la Corte. Ahorita vemos esto que son cosas técnicas. Ay, ya se me olvidó lo que estaba buscando, pero bueno, ahorita me voy a acordar de lo que les iba a decir. No sé si tengas algo más que agregar, Ángel. Bueno, ya ven. Acerca de esta situación, acerca de la trascendencia del caso Radilla Pacheco en materia de derechos humanos. ¿No? Muy bien, bueno, está muy bien. En el caso, bueno, en el caso de Ángel ya había hablado con él. No te preocupes, ya habíamos hablado, pero dije, bueno, igual y quieres agregar algo acerca de esta situación. Muy bien, en el caso Rosendo Radilla, entonces vamos a ver que le decimos paradigmático y precisamente aquí hay que tener entonces en contexto un poco de lo que me parece que atinadamente señalaba Luis Antonio acerca de el momento de la injusticia, porque bueno, también hay que ver que en derechos humanos como en el derecho en general, nosotros no hablamos tanto de lo que es justo como en términos subjetivos, ¿no? Porque lo que es justo, pues es justo para alguien y no es justo para otra persona. O sea, lo que es justo para ustedes tal vez no es justo para mí. Entonces, en ese sentido, pues la justicia se queda a la subjetividad. En cambio, lo que encierra el derecho, o sea, es decir, lo que nosotros estudiamos, que no es exactamente justicia, o sea, no justicia vista desde este punto de vista, sino es más bien justicia vista desde distintos ámbitos, ¿no? O sea, la justicia es el derecho positivo, entonces tenemos que lo que está en la Constitución, pues es el derecho positivo y por lo tanto, pues es lo justo, ¿no? Vamos a decirle, la justicia en el ámbito de validez. Y luego tenemos otra que es la justicia distributiva, que esa a mí pues me parece más adecuada para muchos temas, porque precisamente no solamente diríamos es darle a cada quien lo que le corresponde en términos aristotélicos, sino es algo más equitativo, ¿no? Por eso es justicia distributiva, tiene que ver más con la equidad. Entonces, en el caso de la desaparición forzada de Rosendo Radilla, hay que ver el contexto de la Guerra Sucia. Entonces, ustedes recuerdan ya la película, bueno, estas películas, pero también la historia, 1968, 71, o sea, la matanza de Tlatelolco, el halconazo, las distintas guerrillas que había en el país. Entonces había una represión muy fuerte de la milicia contra la ciudadanía, ¿no? Por pues eso se manifiesta en el 68 cuando hay muchos asesinatos. Entonces, esta etapa fue una etapa muy escabrosa de nuestra historia mexicana. Seguramente ustedes si buscan, hay algunos documentales. Hay un documental que luego les voy a recomendar, es de este señor, ay, ¿cómo se apellida? Ahorita les voy a decir. Es muy interesante acerca de distintos guerrilleros y de cómo estaban en Lecumberri, cómo estuvieron detenidos, cómo estuvieron en la cárcel y bueno, una serie de situaciones en ese documental
que está muy interesante. Esa era la guerra sucia y era la gran represión militar y policíaca. También que recordamos de esa época, pues a Durazo, ¿no? En la capital. En las distintas situaciones. Sí, de verdad se me ha olvidado, Alejandra, la semana pasada, como me cuesta tanto trabajo subir la grabación, luego la trato de subir y luego ya digo, ay, al rato la subo porque no puedo y en fin. Eso me la paso todo el día subiendo la clase, entonces está bien complicado con el sistema, no sé. Bueno, y les decía que entonces esta guerra sucia es, sobre todo tiene que ver con una situación de represión del gobierno, de estos gobiernos que ustedes recuerden, pues el de Díaz justo que vemos en la historia. Entonces, para finales del movimiento del 68, pues obviamente ahí ya explotan pues la represión, ¿no? Contra los civiles, contra estudiantes, entonces, pues por eso es un tema muy sensible. Hay otros movimientos que fueron reprimidos desde hace mucho tiempo, como el Ejército Zapatista, que ustedes saben que en el 94, pues obviamente todo el mundo se da cuenta de la existencia de esa guerrilla y bueno, que es una guerrilla, pero ahora pues se ha vuelto un movimiento que además tiene a Oaxaca, ustedes recuerdan estas plazas llenas de personas, bueno, ¿y por qué va todo esto? Porque precisamente en el contexto del Estado mexicano, el Estado ha sido el encargado. ¿Por qué el encargado? Bueno, como ya nos decían Carlos y también, y algo de querías decir, Kevin, y ya no te dejé, ahorita te doy la palabra, perdóname. Lo que ha pasado, pues es que el mismo Estado es el que desaparece a la gente, entonces eso se le llama, bueno, esa es una actuación todavía peor, ¿no? Porque pues se espera que el Estado mexicano sea, o que el Estado en general sea el que brinda la seguridad, el que es el que ostenta la fuerza pública, el dominio de la coacción y todas estas situaciones, y luego es el que desaparece a las personas. Entonces, primero, ¿qué es la desaparición forzada? Yo les decía que la desaparición forzada es una situación muy delicada, ¿no? Se trata de un arresto en términos de la Convención de Desaparición Forzada, es un arresto, una detención, un secuestro o cualquier forma de privación de la libertad que tengan los agentes del Estado, un grupo de personas que actúan con su autorización. ¿Por qué? Porque muchas veces el Estado no se sirve de los militares, sino que tiene fuerzas paramilitares o tiene ahí gente contratada como en el 68. Ustedes recuerdan que decían que los que tenían aquí algo en el brazo, ¿no? No me acuerdo de qué color. Esos eran también militares o militares disfrazados o paramilitares, no sabemos qué eran. Y precisamente ellos actuaban con la autorización del Estado. ¿Qué es lo que hacen? Pues precisamente desaparecen, ocultan o simplemente pues matan a las personas, ¿no? Pues no sabemos qué es lo que les pasa. Ah, guante blanco, claro, Ángel, tienes razón. Entonces aquí lo sustraen de la protección de la ley y la desaparición forzada entonces no es lo mismo o no debería ser lo mismo que una detención. Una detención significa que te detienen y que te detienen ¿por qué? Por dos situaciones. O porque hay una orden en tu contra o porque hay una actuación o sea, tú estás cometiendo un delito, te detienen en flagrancia y te presentan ante la autoridad. Estas dos situaciones, entonces, significan que los policías únicamente, por eso les decía esto de, pues únicamente te trasladan, ¿no? O sea, no tienen ninguna inferencia en que pues te lleven a otro lado. Eso es precisamente la desaparición. Entonces, en Guerrero era todavía peor la situación, todavía hoy. Es muy lamentable, ¿no? Entonces ya nos decía Kevin precisamente que este señor, Rosendo Radilla, era una persona, un guerrillero de Atoyac de Álvarez, ¿verdad? Kevin se convirtió entonces en enemigo del Estado porque precisamente él hacía corridos para apoyar a este señor que se llamaba Lucio Cabañas, el que ven aquí muerto, que también asesinaron, ¿no? Entonces él básicamente, pues como tenía sus corridos, y, o sea, no era tampoco una persona que se dedicara o que estuviera dentro de una guerrilla, sino era una persona muy vista,
o sea, participaba en el comisariado ejidal, tenía como muchos cargos, había tenido varios cargos en la comunidad, entonces pues básicamente eso lo ponía en la mira de los movimientos que perseguían a Lucio Cabañas. Una vez que ha muerto Lucio Cabañas, pues siguen en el radar del ejército todos los que se parecían a Lucio Cabañas, todos los que hubieran tenido contacto con Lucio Cabañas, entonces básicamente pues esto lo pone en la mira, era un luchador social, como son la mayoría de los que vemos asesinados, que luego decimos, pues otro defensor de derechos humanos que es asesinado, ¿no? Entonces, obviamente aquí es una persona involucrada, pues tiene que ver con esta situación de que anda de un lado para otro. Y como ya nos decía, no me acuerdo quién nos contaba, creo que era Jean Paul, ¿verdad? Que nos contaba que lo habían detenido precisamente en un camión cuando estaba con su hijo. Entonces eso es algo muy importante porque si no hubiera ido con su hijo, seguramente lo hubieran detenido a él y nunca más hubieran sabido qué pasó. Pero el hijo lo vio y varios testigos lo identificaron que estaba siendo subido a un camión del ejército. Todavía después lo vieron en el cuartel militar de Atoyac de Álvarez. O sea, lo ven cuando lo bajan, alguno de los testigos lo ve que lo están bajando y que va todo golpeado. Entonces ahí vemos que ya sabían que estaba precisamente con el ejército. El problema es que pues la familia va y pone una denuncia ante el Ministerio Público. El camión era en el camión rumbo a Chilpancingo, precisamente. Entonces, él va, o sea, él se está trasladando, lo bajan del camión, se lo llevan a este cuartel y nunca más lo vuelven a ver, ¿no? Lo ven todavía cuando está afuera, pero ya nunca lo vuelven a ver. Entonces, ¿qué es lo primero que hace la familia? Pues va ante el Ministerio Público y le dice, pues, ¿sabes qué? Acabo de ver a mi familiar y se lo estaban llevando al cuartel, entonces investígalo. Pero lo que dicen los del Ministerio Público es, no es cierto, pues nosotros le vamos a preguntar y a ver qué pasa. Pero después dicen, no, es que ¿sabes qué? Que no es seguro que esté ahí y además yo no me puedo meter con los militares. Entonces, yo no puedo saber qué es lo que está pasando. La causa penal entonces es dirigida a la jurisdicción penal militar porque precisamente pues había la imposibilidad de que se juzgara a una persona si esa persona era entonces militar. ¿Por qué? Bueno, porque se establecía un fuero militar. Entonces no se realizan mayores investigaciones, la familia siempre se queda con eso, imagínense, 70 y, ¿qué dijimos que era? 73 o 74. Em, ¿qué año era? Ay, se me fue qué año era, 74, ¿verdad? Creo que no lo puse aquí en la presentación, pero entonces era 74, ¿no? A ver, ¿qué me habían dicho ustedes? 74. Sí, María Cristina además me había dicho que el 25 de agosto de 1974, gracias. Entonces, imagínense, 74 desaparece en un año posterior. Entonces, 75, estamos hablando de 25, 36 años, ¿no? 36 años de esta irregularidad que la familia se la pasó buscándolo todavía, o sea, imagínense, pues no era tan joven, entonces pues, todavía tenían la esperanza de encontrarlo. Pero finalmente, el 15 de noviembre de 2001, pues un grupo llega a la familia y después de haberlo presentado ante la comisión, que eso era algo importante que estaba señalando Carlos, que ya no lo escuché, se presenta ante la Comisión de Derechos Humanos, pero no pasa nada tampoco, porque dicen, es que además este asunto, pues ha quedado demostrado que estaba fuera de la justicia local y entonces, pues la Comisión de Derechos Humanos no es competente para meterse en la justicia militar, ¿no? Entonces, básicamente todo el mundo lo pasa para otro lado, le da largas y nunca pasa nada. Entonces, finalmente el 15 de noviembre de 2001 es presentado ante la Comisión de Derechos Humanos, pero vean ustedes que es remitido ante la Corte Interamericana el 13 de marzo de 2008. Entonces, ¿qué pasa aquí? Que primero pasa una comisión y están investigando acerca de si tiene posibilidades, por esto que nos decía María Cristina. Resulta que la Convención Americana no estaba vigente en el 74, entonces decían, no le corresponde.
Pero hay una situación, la desaparición forzada nunca deja de estar vigente. O sea, él sigue desaparecido, el delito se sigue cometiendo, la situación se sigue generando mientras él no aparezca. Entonces, la desaparición forzada no podemos decir que se actualiza solamente en el momento en el que se comete, o sea, en el que lo desaparecen, claro, ¿no? Se sigue cometiendo porque sigue sin aparecer. Es por eso una desaparición forzada. Entonces, en ese momento, la Corte Interamericana declaró que el Estado mexicano era responsable de la violación de los derechos humanos de libertad personal, integridad personal, derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica, porque tampoco sabemos si hay un acta de función, en dónde está, qué le pasó, si está vivo, ¿no? Hay un derecho, claro, violado en consecuencia a la persona, porque no sabemos, pues, no sabemos en dónde está, o no sabemos si está detenido, si está encerrado, pero también hay una violación a los derechos de las personas que son la familia. Y eso, entre eso, se ha pronunciado varias veces la Corte Interamericana, porque dice, pues se le causa un daño psíquico y moral no solamente a la familia, no solamente a la persona de la familia que desaparece, sino también a toda la familia que tiene que estarlo buscando y que, claro, eso le causa una afectación del tipo psicológico, pero también le causa una afectación del tipo económico, porque esa persona que seguramente era sustento o seguramente aportaba a su familia, pues obviamente eso también le causa un daño económico, ¿no? Un daño al proyecto de vida de las personas, porque tampoco pueden hacer su vida normal. Entonces, aquí la Corte dice, además, que tiene que haber un límite a la jurisdicción militar. Imagínense que con el pretexto de la jurisdicción militar, pues los militares violan derechos humanos, no solo en este caso, sino también en el caso de Aguas Blancas, en el caso que ustedes no sé si lo vieron, pero también es trágico y es indignante, pero los militares llegan y pues ahí ejecutan a 20, no sé cuántas personas, no me acuerdo, 20 personas, imagínense, pero no solo a los adultos, sino también a los niños. Entonces, la jurisdicción militar tiene que tener un límite, porque si no, pues con el pretexto de que soy militar y estoy en un operativo, pues ahí cometo este tipo de violaciones, ¿no? No se puede hacer esto. Entonces, dice la Corte Interamericana que el Estado mexicano pues, ha entendido mal lo que es el fuero castrense, que es el fuero militar. Entonces, que no tiene una estricta conexión entre la disciplina con precisamente pues, con salirte de la jurisdicción militar y eliminar o matar a personas particulares. Además, otra cosa que se señala es que la Corte Interamericana dice, ¿qué es lo que ha pasado en el caso Radilla Pacheco? Hay una desaparición forzada en la que el Estado no solo es el que lo ejecuta, sino es el que no investigó, no realizó ninguna de las acciones que ahora señalan en el artículo primero. ¿Qué es lo que pasa aquí? Si ustedes se dan cuenta en la reforma constitucional de 2011, o sea, imagínense que le dijeran, no, pues es que tú no violaste tu constitución porque tu constitución dice que tienes que garantizar, respetar, tienes que hacer todo esto por proteger a los derechos humanos, ¿no? Proteger, respetar y garantizar, en fin, todas estas acciones las tienes que hacer, pero en ese momento esta constitución no estaba vigente, bueno, el artículo primero por lo menos no estaba vigente, no esta constitución, sí, el artículo primero todavía no entraba en vigencia, todavía no estaba, todavía no había esta reforma, todavía no estaba dada esta reforma constitucional. Entonces, obviamente, no se violaba la Constitución, sino que ahí se dieron cuenta de una situación. Ya se firmó esta convención contra la desaparición forzada, pero México no hizo nada por integrar eso en su Constitución federal. Entonces, ahí es en donde vemos lo paradigmático. De repente vemos que lo que está celebrado en un tratado internacional, que las reglas a las que se somete de la Convención Americana de Derechos Humanos, que todas estas situaciones que ya firmó en distintos tratados no estaban integradas en la Constitución. Y la Constitución además decía que los tratados internacionales que se contraponen a esta, pues no pueden ser celebrados, pero aún así se habían celebrado estos tratados porque estaban ratificados por el Senado. Entonces aquí es en donde viene lo paradigmático. En este momento
ya se dan cuenta que tienen que modificar la Constitución. No solamente por el caso en particular Radilla Pacheco, pero este caso, pues obviamente el hecho de que haya una sentencia de la Corte que se haga ver al Estado mexicano que cometió estas imprudencias, que se equivocó, hacen que se tenga que modificar la Constitución. ¿Para qué? Pues para precisamente darle cumplimiento a la sentencia, porque México había firmado México se somete, así se le dice, se somete a la jurisdicción de la Corte Interamericana. Esto quiere decir que cualquier sentencia que la Corte expida, que determine, tendrá que ser acatada por el Estado, porque el mismo Estado está diciendo, sí, yo me someto a la jurisdicción de la Corte. Entonces dice que se tiene que limitar la justicia militar. ¿Por qué debe limitarse la justicia militar? Bueno, pues porque precisamente no se debe ir más allá del propio ámbito castrense, dice aquí. Ustedes lo ven, el Estado ha vulnerado el derecho a un juez natural de los familiares del señor Rosendo Radilla, a un juez natural, o sea, es decir, lo pasaron a la justicia militar, pero le dijeron a la familia, ya lo estamos resolviendo. Y luego la familia le dice, dame el expediente para ver que efectivamente lo está resolviendo, y la justicia militar le dice, no, porque es privado. Entonces aquí está, yo ya lo resolví, yo ya determiné, o yo ya impuse una sanción contra los autores materiales, pero pues ya eso se queda aquí entre nos, ¿no? Y eso es precisamente lo que le dicen que no podía hacer, no podía hacer toda esta situación. Entonces, básicamente, el impacto en México es esta sentencia de la que yo les platicaba la clase anterior. Entonces, después de que se emiten una serie de jurisprudencias que ustedes buscan en el IUS, precisamente caso Rosendo Radilla, se van a dar cuenta de que hay varias sentencias, varios juicios, juicios de amparo. Finalmente se emite esta resolución 912 el 14 de julio de 2011, una vez que la Constitución había sido modificada, ¿no? Entonces, se pretende precisamente unificar el criterio bajo el que se ha expedido el nuevo artículo primero, en el que se ha hecho el artículo primero, y en esta sentencia se dice que se identifican 3 obligaciones concretas del Estado mexicano. Entonces, la primera obligación concreta es establecer un control de convencionalidad difuso. Y yo les había comentado que precisamente ese es el apellido de nuestra clase, el control de la convencionalidad. Y este control de la convencionalidad, de acuerdo con esta sentencia 912, se interpreta que todos los jueces precisamente deben dejar de aplicar aquellas disposiciones que vulneran derechos humanos. Entonces, ¿qué es esto? Que van a tener que aplicar el artículo primero y el principio pro persona, lo cual implica que van a hacer este juicio de valor y van a decir cuál es la norma que más le conviene a la persona para establecer que esa es la que vamos a tener, ¿no? Por ejemplo, en el caso de un convenio internacional, de un acuerdo internacional, de un tratado internacional que se haya celebrado, si ese tratado contiene más disposiciones favorables a la persona, pues se le va a aplicar ese. ¿Cuáles eran esas disposiciones que debía haber aplicado el Estado mexicano? Ya habíamos firmado una convención contra la desaparición forzada. Entonces, en el caso Radilla Pacheco, el Estado mexicano debió haber aplicado esa convención y no decirle que el artículo 13 de la Constitución decía que la justicia militar era justicia militar y que entonces estaba fuera de la justicia local. Entonces, ahí es en donde debió haber aplicado incluso otra norma que estaba por encima de la Constitución, ¿no? Como es esta del artículo 13. Después también la restricción a la interpretación del fuero militar, ¿no? Eso obviamente implica que no es que lo que se hace en casa se ventila, ¿cómo es eso? Ese dicho de lo que se hace en casa se queda en la casa, o no sé. Bueno, también eso lo aplicamos con todo, ¿no? Lo que pasa en esta fiesta se queda en esta fiesta y así. Pero en el caso de los militares, pues no va a ser así. Consideremos que el fuero militar no opera en el caso de las violaciones a derechos humanos civiles. Entonces, ahí sí, lo que hagan en contra de la sociedad civil precisamente podrá ser violatorio de derechos humanos.
Entonces, nos dice María Cristina que también la sentencia como reparación pide que el Estado realice un acto público de reconocimiento de responsabilidad y pagar la indemnización. Sí, fíjense que eso es muy interesante. Yo antes pensaba, pues, ¿por qué se hace esto, no? Como que eso es un poco una, no sé, como una cosa ahí de, ¿cómo diríamos? Como un teatro, ¿no? Bueno, yo decía, pues es como un circo. Pero la verdad es que sí tiene. O sea, tiene sentido porque es primero el Estado que lo reconozca, ¿no? O sea, sí es un poco pues una representación, ¿no? Es un poco un teatro, pero en realidad ese teatro pues sí tiene como la obligación, o sea, tiene el primero es un impacto para el Estado porque le están diciendo, ¿te acuerdas que hiciste mal esto? Pues ahora lo tienes que decir públicamente, ¿no? Entonces a todos como que sí nos intimida un poco esto de reconocer nuestros errores públicamente. Entonces, esa es una situación que se genera a partir de estas reparaciones, que tienen que, por ejemplo, en el caso de Radilla Pacheco, vamos a ver otros casos, casi todos tienen que haber un reconocimiento en esta situación, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, dice María Cristina de realizar el acto público de reconocimiento de la responsabilidad. Entonces, lo primero que tiene que haber, pues, es ¿quién es el responsable? Fíjense, el responsable al que la Corte determina como responsable es al Estado mexicano, pero el que va a tener que tomar, digamos que la batuta de cubrir la responsabilidad es el presidente de la República, porque él es el titular del Ejecutivo. Entonces, en ese sentido, pues es el que representa a los poderes de la Unión a nivel internacional, como ustedes seguramente vieron en Derecho Constitucional, dentro de sus facultades exclusivas está esta representatividad en lo internacional, por eso tiene la obligación. Ajá, ese también es muy importante, María Cristina, eso se me había olvidado, pero las sentencias de la Corte Interamericana, si ustedes las buscan en el Diario Oficial de la Federación, ahí están publicadas en su totalidad la sentencia como la manda la Corte. Entonces, por ejemplo, en algunas, en el caso de la Radilla Pacheco, de la sentencia de Radilla Pacheco, tiene pues la primera versión, o sea, la sentencia, pero luego manda también otras en donde dice, ¿te acuerdas que te dije esto? Pues como que lo clarifica, ¿no? Ah, y también después, años después, le sigue mandando oye, ¿te acuerdas de esto? No lo has cumplido. Entonces siguen estando, son muy complicadas de cumplir, ¿no? Cabalmente estas sentencias. Entonces, las cuestiones de orden administrativo también ahora son muy importantes. Precisamente esto implica, y si ustedes no sé si se dieron cuenta, bueno, creo que ustedes en qué año nacieron, en el 2011 les iba a decir, cuando comienza todo este boom de los derechos humanos y pasa lo del caso Radilla Pacheco, comienza a haber muchos cursos para los servidores públicos, que es una obligación. Si ustedes ven a un servidor público que trabaja en cualquier dependencia, seguramente le van a pedir, si ustedes trabajan en alguna dependencia, seguramente les van a pedir que lleven a cabo un curso. Esta es una de las exigencias que se da con el caso Radilla Pacheco y que a partir de eso seguimos necesitando, ¿no? Vamos a ver que en todas las sentencias está esta falta de capacitación para saber qué son los derechos humanos y para saber que es obligación del Estado preservarlos. Entonces, precisamente aquí en este caso, vean que dice, además de dar seguimiento a la investigación y muy importante, dar acceso a los datos de la sentencia. ¿Se acuerdan que les contaba que la familia había tratado de ver qué había pasado en el foro militar y se lo negaron? Entonces, de acuerdo con la sentencia, ya pudo tener acceso, pero la verdad es que tampoco encontraron mucho. O sea, no hay determinación de quién dio la orden, no hay esta determinación que seguramente es lo mismo que vamos a encontrar en la sentencia de los 43 o en la de Aguas Blancas, ¿no? Que nunca hay una persona identificada plenamente que sea la que haya dicho que pasaba. Bueno, y ya les comentaba entonces cuál era, les decía, ¿por qué llega a la Corte Interamericana de Derechos Humanos? Bueno, en este caso en particular vemos que más de 30 años de injusticia, ¿no? ¿Cuántos años les dije? Bueno, sí, más de 30, porque eran 2001, ¿no? 36 años de injusticia, de ni siquiera haber recurrido, ni siquiera tener pues, la posibilidad de una investigación, porque en este caso, vean que ni siquiera hay investigación, ¿no? Investigación por parte del fuero civil. Entonces, la familia no sabe qué pasó.
En este caso, entonces, en particular, vemos esta falta de justicia. Pero uno no llega a la Corte Interamericana solamente bajo este argumento de no me hicieron justicia. Uno llega a la Corte Interamericana cuando se han agotado las instancias en este país, pero no llega uno precisamente bajo el argumento de se me agotaron las instancias. El argumento es que México celebró la Convención Americana de Derechos Humanos y entonces ya tratamos de que la cumpla de manera local y como no hubo respuesta por parte de ninguna de las instancias, entonces recurrimos a la Convención Americana. Bueno, sí, es verdad. Del 74 al 2008 serían 34 años y a la sentencia 35 años, muy bien. Llega al 2001 precisamente en la Comisión de Derechos Humanos, pero sí lo llevan allá hasta 7 años más tarde, ¿no? Entonces, la verdad es que el impacto ha sido así. Luego, la convención yo les decía, parece que es una instancia más allá de México, pero no es así. Yo les decía que más bien tiene o sea, lo que vigilan estos magistrados, em, lo que vigilan precisamente los jueces de la Corte es qué pasó con la convención, o sea, si se ha cumplido y con los tratados internacionales, cómo actúa el Estado y a partir de eso emite una recomendación, ¿no? Emite una sentencia. Entonces, como tal, pues una sentencia que el Estado debe de cumplir porque se somete a la jurisdicción de la Corte. Pero si lo vemos en términos prácticos, muchas veces parece que es una instancia aunada a las instancias que ya tenemos. Sin embargo, imagínense lo complicado que es que nos hagan caso, primero que nos reciban el asunto, si tenemos una lista muy determinada de los casos que están en la Corte, ¿no? Está en el caso Radilla Pacheco, está en el caso Rosendo Cantú, está el caso Campo Algodonero, bueno, que ese es González y otros, está el asunto Castañeda, está el asunto Aguas Blancas, está el de los 43, bueno, el de Ayotzinapa, está el caso Atenco. O sea, ¿qué les quiero decir con esto? Que si ustedes se dan cuenta, son limitadísimos los casos que acepta. ¿Por qué? Bueno, pues porque hay 5 personas ahí, porque se tarda mucho tiempo en hacer la investigación y porque es una cosa en contra del Estado mexicano. Entonces, en que nos acepten la instancia, pues toma mucho tiempo, ¿no? Entonces, esa sería la primera dificultad. La razón por la que vemos este caso es porque es paradigmático, precisamente. Es decir, lo paradigmático es algo que causa el cambio, o sea, el paradigma. Por eso, si nosotros venimos en un paradigma igual, la justicia pues venía encaminada a preservar estas garantías individuales que les decíamos, ¿no? Entonces, el derecho era individual, el derecho era perseguido solamente a instancia de parte bajo una situación que se llama la afectación del interés jurídico. Y entonces en estos casos, pues la justicia era se brindaba de modo distinto. Este caso y los subsecuentes abren precisamente esto, lo rompen y ya queda establecido que no solamente la justicia se debe quedar en lo que la instancia, o sea, lo que yo puedo pedir, ¿no? En el caso de la desaparición forzada, la persona que está desaparecida, pues no puede pedir justicia, ¿no? Ahí no hay duda que la familia es la que va a pedir. Y el Estado tiene la obligación entonces de investigar de manera automática la desaparición. En otras sentencias, como es la Castañeda, que es la que vamos a ver enseguida, primero vamos a ahondar un poco en el tema del tema que sigue. Es precisamente entonces es esto relacionado con la sentencia de Rosendo Radilla, ¿no? Entonces aquí es en donde vemos que cambia el sistema de derechos humanos en nuestra legislación. No sé si queda más o menos claro, pero a partir de estos se establecen los principios que tienen el 2011. O sea, no les quiero decir que la sentencia por sí misma hizo la reforma, pero la sentencia sí tuvo que ver con esa reforma, porque esa reforma ya se traía entre manos, pero pues no se quería aceptar, ¿no? No se quería dejar que se cambiara todo
o sea, que tuviera un cambio, entonces que los jueces tuvieran que resolver de manera distinta y que tuvieran que hacer control de la convencionalidad, porque ellos no hacían mucho control de la convencionalidad, podían hacerlo porque ya había sentencias previas, como la que vimos la clase anterior, en donde la Corte podía decir, bueno, sí, hay un tratado internacional, pero ese tratado internacional está supeditado a la Constitución. Ajá, precisamente, María Cristina, se podría decir que las dos cosas, entonces, son el cambio del paradigma, ¿no? O sea, tanto la reforma constitucional que ya se planteaba desde el 2010, que fue aprobada desde el 2010, que fue, o sea, bueno, que fue recibida, que fue turnada con todo este proceso legislativo que ustedes vieron en constitucional, y que finalmente es promulgada en la Constitución en junio de 2011, ¿no? Entonces, toda esta situación viene porque ya tenemos mucha presión internacional. Entonces, cuando se ve la sentencia, pues obviamente el Estado pues no quiere quedar como no hago nada, ¿no? No hace nada frente a los demás. Esto obviamente causa una mala impresión yo les digo siempre que para las calificadoras internacionales, entonces por eso se pone tanta atención en esta situación, ¿no? No sé si tengan alguna duda, algún comentario acerca de algo que se nos haya quedado pendiente de este asunto, de este caso en particular, y entonces pues vemos cómo es más o menos establecida la litis. ¿Cuál es la litis que establecemos en la Corte? Bueno, pues básicamente, muy bien, muy bien, sí, todo bien, precisamente. Bueno, entonces aquí, Wanda, ¿quién sería quién sería el sujeto activo en este asunto que acabamos de ver? Ajá, en este precisamente. No, entonces no ha quedado claro, ¿verdad? ¿Quién dijimos que era el sujeto activo en derechos humanos? Recuerden, ¿quién es el sujeto activo y por qué es el sujeto activo? Más que el ofendido, Ángel, porque esa es una palabra de derecho penal, diríamos que el que busca o el que reclama sus derechos humanos, ¿no? O sea, el que quiere hacer precisamente, el que quiere hacer válido el derecho subjetivo. ¿Se acuerdan que hablábamos de eso? Precisamente el que quiere hacer válido el derecho subjetivo, y por eso hablábamos de derecho subjetivo, el activo también es la familia. Muy bien, María Cristina. Precisamente en este caso vemos que tanto la familia, yo les decía, pues se cometen violaciones en contra de ellos. La familia es además la que emprende toda esta búsqueda, todo pues este infierno, básicamente, ¿no? Precisamente, bueno, sí, a quien se le han ofendido sus derechos, sí. Es que más que, pues no es ofendido porque más bien lo que está haciendo es que, bueno, no se ve como víctima, sino se ve como el que emprende esta acción por el derecho subjetivo público, ¿no? Entonces recuerden que tiene que ver precisamente esta situación de derecho de sujeto activo y sujeto pasivo, tiene que ver con esta visión del el derecho subjetivo público. Entonces, en este momento, cuando yo quiero ejercer mis derechos humanos, pues ya tengo el derecho subjetivo público. ¿Por qué? Pues porque está en la Constitución y porque además ese derecho tiene una forma de ejercerse, ¿no? Entonces, no solamente está ahí de adorno, ya veíamos que no es solamente el derecho objetivo, es el derecho subjetivo. Entonces, cuando ya lo tengo, por eso soy sujeto activo. Mientras que el Estado, entonces, en esta lógica, pues sería el sujeto pasivo, ¿verdad? Y además en esta sentencia en particular, ¿quién es al que sentencian? O sea, ¿quién es al que le dicen, oye, esta sentencia es para ti, tú cúmplela? Es para el Estado mexicano, ¿verdad? Él es el que tiene que cumplir.
el Estado precisamente. Bueno, pues muy bien, así vamos a ir identificando en estos asuntos y vamos a ir entonces también agregándole, en el próximo vamos a ver un poco más de la litis, aquí vemos como más el contexto histórico. En el próximo vamos a ver cuáles son los argumentos. Entonces, para eso vamos a ver que este concepto de, ahí estaba buscando la otra presentación, pero ya me acordé que les iba a poner esta para ver el artículo 13. ¿Sí? Y ahora sí queda un poco más claro, Wanda. Muy bien. No, no, María Cristina. El 13 es el que vamos a ver a continuación. Tiene que ver con que nadie en el Estado tiene, por ejemplo, que puede ostentar cargos, títulos nobiliarios. Tiene que ver con la igualdad, pero tiene que ver con una restricción a la igualdad. El principio de la igualdad, de acuerdo con el artículo 13, se limita porque dice que hay una jurisdicción militar y que en ese caso, pues la jurisdicción militar, hay una reforma. Hay una reforma constitucional precisamente a partir del caso Radilla Pacheco y ahora dice, nadie puede ser juzgado por leyes privativas ni por tribunales especiales, ninguna persona o corporación puede tener fuero ni gozar de más emolumentos que los que le sean compensación de servicios públicos y estén fijados por la ley. Subsiste el fuero de guerra, dice, para los delitos y faltas contra la disciplina militar, pero los tribunales militares en ningún caso y por ningún motivo podrán extender su jurisdicción sobre las personas que no pertenecen al ejército. Entonces ahí es en donde tenemos el fuero militar, pero está limitado solamente a lo militar, ¿verdad? Entonces, en ese caso es este tipo de libertad. Mientras que el de la libertad de expresión, pues tiene su fundamento precisamente en el artículo 6º, con relación al artículo 7, que es el derecho a la difusión de ideas, ¿no? Un poco más centrado en los comunicadores o en este tipo de personas. Entonces, bueno, ya vamos a ver también estos de la libertad de expresión. ¿De qué? Y ahora, entonces, les voy a compartir precisamente, les voy a hablar un poco de este artículo 13 y por qué está este artículo 13 entonces. Bueno, resulta que desde el punto de vista entonces de los derechos humanos siempre hablamos de igualdad, ¿no? O sea, decimos, ay, no, es que sí, todos los derechos dicen que son iguales y entonces los hombres y las mujeres somos iguales y todos somos iguales, pero la verdad es que no. O sea, eso es lo primero que debemos de considerar, ¿no? Entonces, los derechos humanos ya vimos que todos los derechos humanos son precisamente consecuencia de pues de una implementación que se quiere para todos, ¿no? O sea, de esto que hablábamos de la dignidad humana, que conforme pasa el tiempo, pues todos, o sea, es una aspiración, pero al mismo tiempo es una necesidad. O sea, el reconocimiento de estos derechos, vean ustedes que con el tiempo se vuelve una necesidad, si no, hay una parte de la sociedad que empieza a empujar y a decir, yo ya me cansé de esta situación, ¿no? Entonces, por eso la exigencia de que el Estado fije los mecanismos técnicos, políticos y jurídicos para determinar estas situaciones de los derechos humanos, ¿no? Entonces, de manera general, lo que tenemos que hacer en derechos humanos es hacer una revisión de la viabilidad de estos derechos humanos. Entonces, nos damos cuenta y decimos, bueno, los derechos humanos, ¿qué son? Son un reconocimiento a la dignidad de la persona, deben darle esa dignidad, entonces ese es el contenido normativo que le damos a los derechos humanos, ¿no? Decimos, así tiene que ser. No tienen diferencias, entonces, pues ese es el primer principio, que los derechos humanos son iguales para todos. Sin embargo, esto es lo primero que les digo, que aquí es en donde vienen las complicaciones. Si partimos de un sistema en el que a todos nos dan lo mismo, o sea, que dicen, no, pues es que no te preocupes, aquí hay igualdad, entonces tú no vas a tener ningún problema. Pues surge el primer problema porque resulta que hay minorías o que simplemente hay algunas personas que sufren discriminación porque no ostentan el poder, ¿no? Entonces vamos a suponer que en una sociedad, pues como la nuestra, el poder está ostentado por los hombres. Entonces, ¿ustedes creen que va a ser tan fácil que, no, bueno, no porque todos sean egoístas, ¿no?
sino porque es sistemático, o sea, porque así lo hemos hecho, porque así está la sociedad. Entonces, más bien cuando una mujer, si una mujer nunca ha participado, por ejemplo, imagínense en una sociedad musulmana, y las mujeres no participan y de repente una quiere participar, pues van a decir, bueno, está yendo en contra de la sociedad, ¿no? Está yendo en contra de lo que estamos acostumbrados, de las costumbres precisamente. Entonces eso va a ser, eso pues obviamente va a generar discriminación. ¿Vamos a discriminar a quién? Al que tiene menos o al que pertenece a un grupo de los que son menos, ¿no? Entonces esto es a lo que le llamamos desigualdad real. Entonces, para evitar esta desigualdad, precisamente, se exige que las constituciones tengan artículos que establezcan o que vean estas desigualdades que han sido históricas, que las detecten y que las reviertan. Entonces, que a partir de un artículo nos digan, esa situación que está arraigada en tu sociedad, ya no la vayas a cometer. Entonces, así tenemos que el artículo primero, antes el segundo, establecía la no esclavitud. Entonces, primero tenemos la no discriminación, no esclavitud, ¿no? Como los fundamentales, ¿no? Los que estaban desde la Constitución, desde la Revolución Francesa, desde la Constitución de Estados Unidos, pues tenemos básicamente los que hablan de no discriminación y no esclavitud, porque la esclavitud pues también está mal vista ahora, ¿no? Bueno, pero sigue existiendo. Entonces, también, ¿qué otra situación ha quedado clara? Que no hay igualdad de los hombres y las mujeres. Entonces, también se establece una cláusula. Precisamente cuando ustedes hacen un contrato, recuerden que, ¿qué es lo que ven en el contrato? Si dicen, ay, ese como que siempre se atrasa en los pagos, ¿no? A lo mejor ya celebraron un contrato con esa misma persona. En ese siempre se atrasa y siempre me trae problemas porque ese atraso pues me genera a mí, pues un problema económico o no pago la colegiatura a tiempo o cualquier situación. Entonces, para evitar eso, le voy a poner una cláusula de que si se atrasa, me va a pagar intereses, ¿no? No es lo que hacemos siempre. Entonces, de esa misma forma, lo integramos jurídicamente a la Constitución y decimos, vamos a poner una cláusula en contra de la discriminación contra las mujeres. Y por eso ponemos que los hombres y las mujeres son iguales. Es algo que estaría dado por hecho. O sea, ¿no les parece ocioso? ¿O no les parecería ocioso si no tuviéramos esa explicación? Y si ustedes vieran la Constitución y dice todas las personas son iguales, ¿no? Pues ya con eso es suficiente, porque no tendría por qué decir que entonces las mujeres y los hombres son iguales y ya está dado por hecho que todos somos iguales. No sé si me estoy explicando. Entonces hacemos este tipo de precisiones precisamente para eliminar las conductas arraigadas, ¿no? Lo que les digo. Entonces, por eso en el artículo 12 se prohíben los títulos nobiliarios y con relación a él, en el artículo 13 se prohíben los tribunales especiales que favorezcan también a quien tiene título nobiliario o a quien tiene algún fuero. Entonces, nosotros diríamos precisamente que qué es la igualdad. Y eso se los pregunto siempre y me gustaría saber qué es lo que opinan. ¿Qué es la igualdad? ¿Qué dirías que es la igualdad, Frida? ¿Qué es para ti la igualdad? Ni tú eres más, ni yo tampoco. Ah, muy bien, entonces como que, pues va por ese mismo camino, ¿no? Todos somos iguales o todos tenemos a lo mejor los mismos derechos, no sé, es un poco difícil de definir precisamente qué es la igualdad, porque pues es que en realidad yo siempre les digo, o sea, ¿por qué hacemos esto de decir que somos iguales y en realidad les parece que somos iguales? No sé si a ustedes también les parezca o tengan la misma percepción que yo, pero en realidad cuando veo a nuestra sociedad y dicen, no, pues es que ustedes son más o menos iguales, iguales de características, iguales más o menos pues en muchas situaciones, ¿no? Incluso pues en las tradiciones, en realidad somos iguales, pues no les parece que también somos muy diferentes. Entonces, bueno, estoy de acuerdo contigo en que nadie es más, ¿no? A lo mejor poniéndolo así. Entonces, significaría que nadie debe ostentarse como
que tiene privilegios. Entonces, entendido así, me parece muy buen punto. Entonces, bueno, pero ¿para qué establecer un principio de igualdad si yo les digo, pues es que si somos diferentes y si ya sabemos que hay desigualdades desde antes de la construcción del Estado, pues estas desigualdades son arraigadas, ¿no? Los que eran españoles blancos que pues básicamente buscaban que se terminara el privilegio para los españoles, hicieron la revolución, perdón, hicieron la independencia, ¿no? Porque no querían pertenecer al Estado español, porque querían gozar de privilegios ellos. Entonces, allí hablamos de una emancipación del pueblo mexicano, pues no. O sea, hablamos de que los que eran españoles nacidos en México, pues no tenían acceso al poder y entonces querían acceso al poder. Entonces hablamos de que siempre hemos sido desiguales, de que los ricos han sido súper ricos siempre y de que hay una clase desfavorecida que es de más o menos el 59%, ¿no?, de la población que vive en extrema pobreza, no en pobreza, y hablamos de un porcentaje muy alto que vive en extrema pobreza. Entonces, pues nos damos cuenta que somos desiguales. Entonces, lo primero que deberíamos aceptar, pues es que somos diferentes, ¿no? Ay, siempre se me olvida ponerle. Somos iguales, pero ¿para qué? Bueno, somos iguales para que todos podamos gozar de estos derechos. Entonces, bueno, eso es en lo que podemos estar de acuerdo, ¿no? De acuerdo con esto que también nos dice Frida, pues va un poco hacia esa idea. Entonces, si nosotros decimos todos somos desiguales, pues a lo mejor podemos lograr una igualdad más real. ¿A qué me refiero? Con esto que yo les decía, con algo como más de justicia distributiva. O sea, estos términos de equidad más que de igualdad, porque la igualdad pues se parte de la base de que todos estamos construidos en la misma idea, que todos somos hombres o que todos somos mujeres, pues no. Entonces, la primera idea entonces de por qué buscar la igualdad o por qué decir esto de la igualdad es como para buscar un estándar. Entonces decimos, pues el que seas igual no es que tengas las mismas características, hay que aceptar que todos somos desiguales y que todos somos diferentes. Sin embargo, esta igualdad se refiere entonces a la igualdad para recibir los derechos. ¿Cuáles son estos derechos? Pues los derechos humanos, ¿no? Los que tienen que ver con la dignidad. Entonces, hay un nexo que aquí le ponemos para determinar qué es la igualdad. Decimos que hay un nexo entre la igualdad, entre lo que debe ser como este concepto de igualdad y la dignidad. Entonces, puede ser que no todos tengamos lo mismo, pero puede ser que todos tengamos lo mínimo. Y ya de ahí, bueno, pues ya de ahí que algunos tengan más, pues está bien, ¿no? Pero por lo menos que todos tengan entonces este límite, esta parte de la dignidad. No sé si me estoy explicando. Entonces, ahí es en donde decimos que es importante. ¿Para qué otras cosas? Imagínense, ¿qué es lo que pasa en una sociedad como la mexicana? O sea, ¿qué es lo que vemos? ¿Cuáles son los fenómenos que observamos en esta sociedad, en las sociedades africanas, en las sociedades en toda Latinoamérica, ¿no? Pero también en las sociedades como esta. ¿Qué fenómenos observamos en cuanto a lo que causa la desigualdad? ¿Qué te parece? ¿Qué opinas que pueda causar esta desigualdad, Kevin? Como en problemas sociales me refiero, claro. ¿Cuáles son los problemas sociales que nos causa? A ver. Discriminación, ajá, bueno, sí, eso en principio, ¿verdad? Siempre hay una clase que se cree o vemos esto como lo de esta clase que se cree, ¿cómo les dicen? Los whitexicans, o algunas situaciones así, ¿no? Vemos entonces primero una discriminación, a lo mejor en sociedades como la India vemos menos discriminación, pero una extraña discriminación, ¿no? Aceptada. Ajá, eso iba a preguntarte ahora, Ángel, precisamente. Discriminación, pobreza, ignorancia y resentimiento. Muy bien, eso me parece que concentras ahí muchos problemas que son básicamente a los que yo iba a hacer referencia. Una sociedad de estas características, precisamente que no posee igualdad, básicamente pues tienen las cuatro que está diciendo Ángel, ¿no? Que se manifiestan en todos los ámbitos. La discriminación se manifiesta pues en una situación de desigualdad real, o sea, acceso a cargos públicos, acceso a
a trabajo, acceso pues a una vida mejor, ¿no? Porque esa discriminación también causa otros problemas sociales que, como ya lo relaciona Ángel, precisamente tienen que ver con la pobreza, la ignorancia y el resentimiento. Entonces, ¿por qué? Bueno, pues porque alguien que no puede acceder porque es discriminado o porque no tiene la suficiente, pues a lo mejor el dinero para ir a la universidad, por ejemplo, pues entonces eso va a causar que se le discrimine también por otras cuestiones, ¿no? Que tienen que ver con que pues, no va a ostentar un cargo, no sé, estas cosas que vemos en la práctica. Entonces, aquí vemos lo primero, precisamente cuando decimos que la igualdad es un valor de la democracia, pues nos referimos a que todos tenemos el derecho a elegir a nuestras autoridades y que todos somos más o menos iguales para esto que señala la Constitución, que es la soberanía nacional. Pero ¿qué pasa? Que si vemos entonces estos problemas de los que bien nos señala Ángel, pues estos problemas en realidad son los que vemos que ocasionan todo lo demás, ¿no? O sea, si nosotros vemos pues este resentimiento causa no solo la violencia intrafamiliar, sino también la violencia que vemos en las calles, los robos, los asaltos, también esta situación de pobreza pues causa más arraigo, ¿no? A la violencia, el hecho de los cárteles, todas estas situaciones. Entonces, ¿qué es lo que nos hace? Precisamente hace que gobierne esto que está en el punto 4, que dice la ley del más débil. Las luchas sociales, pues son como una olla express. En el momento en el que ya no se puede más, pues ya explotan, ¿no? Y entonces vienen precisamente las guerrillas o las narcoguerrillas ahora. Entonces, esto es una lucha que nos da, pues obviamente nos da una situación de inestabilidad. Entonces, ¿para qué sirve la igualdad? Una de las cuestiones para las que sirven es precisamente si ustedes voltean a ver luego a esto que les digo, no me gusta tanto ponerlo como modelo en las sociedades europeas, pero si volteamos a ver a una sociedad europea como Noruega, pues digamos que a lo mejor hay más mezcla entre pues, los que son ricos y los que no son tan ricos, ¿no? O sea, a lo mejor también hay pobres en todos lados, pero pobreza extrema, claro, arraigada, a eso me refiero, no lo digo en términos de discriminación, pero todo eso precisamente hay que verlo como que, pues el hecho de que simplemente algo tan burdo, les voy a comentar como el viaje en el metro. O sea, en sociedades como Francia o como en sociedades así, pues de la Noruega o estas sociedades, pues todo el mundo vaya en viaje en metro, ¿no? Entonces, ¿el metro qué tiene como exigencia? Pues que sea un metro de calidad, o sea, que no sea un metro como pasa también en otras ciudades, como Los Ángeles, ¿no? En donde el metro, pues en el metro, ¿quiénes van? Pues claro, los que son de nuestro país, ¿no? Los latinos, la gente que no tiene recursos en Estados Unidos, es para tener un carro, porque pues allá es como más obligatorio, ¿no? Es muy difícil transportarse en autobús y en metro. En México, bueno, el metro, pues digamos que ya vimos que tiene muchos problemas, ¿no? También porque no se le da mantenimiento y porque puede ser un mejor sistema, precisamente porque no hay entonces privilegio precisamente para que todo mundo viaje en el mismo transporte. O sea, aquí como se privilegia entonces el automóvil, entonces hay una falsa percepción de que entonces eso pues, provoca o es de un mejor nivel de vida, ¿no? Entonces, esto que tenemos que contrarrestarlo, pues con equidad, básicamente. Todos estos preceptos que les estoy comentando, entonces, pues tienen que ver con estas cláusulas que están por la Constitución. Si ustedes ven en el artículo primero, en el último párrafo, ¿qué nos dice? Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico, nacionalidad, género, edad, discapacidad, condición social, salud, religión, opiniones sexuales, preferencias sexuales. Ah, con razón se le fue la luz a Frida. Ya casi vamos a terminar. Entonces, aquí, ¿qué tenemos? Pues que no se puede por ningún motivo esta discriminación, ¿no? O sea, bueno, ya lo estableció. Entonces, ¿para quién va dirigido esto? Les quiero decir que va dirigido sobre todo para las autoridades,
pero va dirigido pues en general pues para todos, ¿no? Todos tenemos que movernos aquí. La otra situación es que queda prohibida la esclavitud. Entonces, de acuerdo con la Constitución, esto no es posible. ¿En dónde vemos la esclavitud? Y vean que sí la vemos en nuestro país. La vemos en la trata de personas, que tiene que ver, yo les iba a decir, bueno, las dos situaciones, pero las dos situaciones tienen que ver con trata de personas. La trata de personas para fines de explotación sexual y también la explotación de los agricultores, por ejemplo, de los jornaleros agrícolas. Entonces, estas son las dos situaciones en las que vemos la esclavitud en nuestro país, entonces también todavía hay que cuestionar esta. Y luego vemos la igualdad entre los hombres y mujeres, ¿no? Que esa también es muy importante. ¿Por qué? Bueno, pues porque yo les digo que sistemáticamente hemos sufrido discriminación. Y luego también vemos entonces algunas situaciones que son prohibir que a algunas personas se les dé más. Como cuáles, bueno, las prerrogativas, los títulos nobiliarios, el que una persona pues ostente algún cargo nada más porque pues, así nació, entonces excluye la posibilidad de que alguna persona pueda ostentar un título nobiliario en el país. Que le decimos reina a la reina Isabel y pues sí, pero no es que su cargo tenga aquí alguna importancia, ¿no? Bueno, o sea, digo, obviamente la importancia diplomática, pero nada más. ¿Esto para qué? Para evitar que haya distinciones entre los grupos sociales. Y lean que este artículo también está desde 1857 y está desde la Constitución de 1824, entonces tenían que ver con precisamente el repudio a la corona, ¿no? Bueno, todavía en la del 24 no, pero la del 57 que queda establecido es claramente con esta intención. No se puede reconocer a los descendientes tampoco de los títulos nobiliarios. El hijo del presidente no tiene ningún cargo ni ningún título de nobleza, ni aquí y tampoco los que vengan del extranjero. Y lo que les comentaba que estaba relacionado con el caso Radilla Pacheco era la prohibición de tribunales especiales, ¿no? O sea, nadie puede ser juzgado entonces por tribunales especiales, dice aquí, salvo entonces los militares. Nos vamos a quedar aquí y en la próxima clase retomamos estos dos últimos puntos. Se refiere entonces a que no va a poder haber quebranto a este principio de igualdad porque precisamente los tribunales especiales pues nos pueden dar a algunos justicia y a otros no, o algunos los pueden reprimir más que a otros. Entonces, por eso no hay tribunales especiales, porque la justicia debe ser, ustedes lo recordarán, abstracta, debe ser general y abstracta. Entonces, en ese sentido, bueno, más que la justicia, el derecho, ¿no? Entonces, hay una restricción para que los jueces, precisamente las autoridades, los tribunales, no tengan este tipo de tribunales especiales. Pero, ¿qué es lo que pasa? Bueno, que ya vemos que en el caso Radilla Pacheco se modifica entonces la Constitución para evitar que la justicia militar vaya más allá de la justicia militar. Y en el fuero, bueno, en el caso del fuero, que ustedes vieron en Constitucional, ¿se acuerdan que el fuero era una figura que se utilizaba para proteger al poder público, no tanto al servidor público? Entonces, por eso hay un procedimiento para quitarle ese fuero, ¿verdad? Entonces, en caso de que se piense que esa persona puede haber cometido un delito, se le hace una declaración de procedencia, ¿no? Se hace un proceso. ¿Por qué se hace el proceso? Pues porque imagínense si no, a lo mejor lo que pasaría es que todos los adversarios políticos estarían siempre haciendo denuncias, ¿no? O se estarían inventando cosas como para quitarse del juego político. Entonces, para evitar eso, precisamente es que existe el fuero. El fuero no debe verse más allá, porque el fuero se ha convertido en una situación de te protejo, está protegidos, entonces son unos déspotas y entonces son unos despóticos, ¿no? Entonces, bueno, de ahí viene esa situación. Lo vamos a dejar aquí. Ya hice la clase un poco más larga porque no íbamos a tener ejercicio, pero bueno, para que termináramos casi de ver este tema y la próxima semana continuaríamos entonces con y con el par de casos que les digo que vamos a ver. Vamos a ver entonces el de González versus el Estado mexicano. Si pueden revisarlo, estaría muy bien que lo estudiaran para que lo comentáramos también al principio de la otra clase, aunque la otra clase ya tenemos ejercicio y ese ya no será su ejercicio. Entonces, que por favor vieran el González y el Castañeda versus México, que en estos dos vamos a ver un poco más de los argumentos que se utilizaron. O sea, ahí para identificar ya no solamente a los sujetos de
que cometen violación o que son víctimas, no víctimas, como decías Ángel, perdón, ofendidos, pero no por esa razón, ¿no? Porque siempre les decimos así. Pero bueno, hay que vernos no tanto como una víctima, creo que yo también, eso también va para mí, no hay que vernos tantos como víctimas, sino como precisamente los que van a reclamar sus derechos, ¿no? Porque ya los tenemos, entonces vamos a hacer uso de ese derecho subjetivo. Y en ese sentido, pues les digo que en este caso, en el Radilla Pacheco, pues ahí se reúnen todas las inconsistencias que sistemáticamente ha ofrecido este Estado mexicano y que sigue, tristemente, que sigue pasando, ¿no? Como el caso Ayotzinapa, pues es indignante, ¿no? Que sigan sucediendo estas desapariciones forzadas, que muchas veces ahora la desaparición forzada, fíjense cómo ha escalado a otro punto, que es el punto del crimen organizado. O sea, porque ya no solo desaparece el Estado mexicano, sino como ya hay militares, propiamente una milicia de parte de los cárteles, pues entonces esos cárteles secuestran a las personas, cometen este tipo de desapariciones. ¿Qué hay ahí? ¿Una violación a derechos humanos? Sí, sí hay una violación porque el Estado mexicano es al final el que tiene que hacerse cargo de estas situaciones, ¿no? Entonces, por eso considero que sí hay una violación a derechos humanos. Si el Estado se ha mantenido sin poder tomar acción, o sea, se le ha ido de las manos, ¿no? Lo de los cárteles es realmente, pues realmente preocupante, pero bueno, ahí lo dejamos y nos vemos, por favor, la próxima clase. No sé si tengan alguna pregunta. No, profesora. Gracias, Ángel. Bueno, pues entonces así hacemos, nos vemos la próxima clase. Nos vemos, profesora. Gracias, María Cristina. Que tengan bonito Gracias, fin de profesora. semana. Excelente fin de semana. Gracias, Kevin, igualmente. Nos vemos, profesora, se cuida. Gracias, igualmente, Ángel. Nos vemos, profesora. Una pregunta. Nos vemos, Jean Paul, mande. ¿Va a dejar, no dejar ninguna actividad, ¿verdad? No, porque fue la participación de hoy, ya la tomamos como en la actividad de hoy. Ya la próxima semana ya les dejo el martes. ¿Vale? Ok, gracias. Hasta luego. Ok, gracias. Nos vemos. Déjenme dejar de grabar y nos vemos la próxima clase.